pudieras venir un poquito más acá, por favor, aunque mantengas en la misma fila, no importa. Vamos a hablar ahora sobre transición demográfica, transición ecológica y transición en salud. Estamos acostumbrados a mirar siempre el futuro. Estamos acostumbrados siempre a pensar en realidad virtual y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero hoy quiero un ratito, un momento nada más, regresar al pasado y ubicarnos en 1900 y pensar que estamos en esa época y que en este momento estamos naciendo. Si naciéramos en ese año, nuestra esperanza de vida máximo era 35 años. No llegábamos a más. Y lo que nos iba a quitar la vida eran neumonías, la tuberculosis y las diarreas. El hombre no llegaba a 40 años, menos a 50. Entonces, sin embargo, ha pasado un siglo, hoy estamos en 2019, la esperanza de vida en este momento, es de 80 años. Ya podemos vivir hasta 80 años, algunos inclusive más que eso. Y la causa de muerte para este año no son las que mencioné en 1900, sino es enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué después de 100 años, qué ha pasado para que se produzca ese cambio? ¿Por qué ahora vivimos más y por qué morimos de otras causas, de otros? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, revisar el día de hoy, es justamente sobre lo que ha ocurrido en la población para que se produzcan estos cambios. Me acabo de acordar dos encargos del doctor Mesarina. La primera es que no se olviden que el día miércoles, el próximo miércoles que toca el examen, ¿a qué hora es el examen? 7 de la noche. No. ¿A qué hora es el examen? Uno no sabe, entonces vengan a las 4 de la tarde. Creo que es a las 6 o 5:30. Entonces tienen que estar media hora antes para que ubiquen su salón, para que sepan dónde van a tomar su examen. ¿A qué hora es el examen, profesor? Averíguale a su hijita, creo que es 5:30 o 6 de la tarde. A las 5. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no estoy seguro si es a las 5 o a las 6 de la tarde, pero averíguenlo bien y vengan media hora antes, por favor. Y la segunda es que esta clase, la clase de hoy, entra en el parcial. ¿De acuerdo? Así que por favor tomen nota. Tomen nota. Recuerden que no solamente preguntamos lo que está en las diapositivas, sino también lo que hablamos. Bien. Retomando entonces, ha habido cambios entre un siglo y otro y queremos explicar esos cambios. Ahora, la transición demográfica, en resumidas cuentas, son cambios en mortalidad y en natalidad. Han habido cambios en la mortalidad, han habido cambios en la natalidad que vamos a revisar más adelante, y esos cambios han llevado a la transición demográfica. Pero esos cambios no vienen solos, esos cambios se acompañan también de cambios en la morbilidad, y de lo que los cambios en la morbilidad más los cambios en mortalidad y natalidad son lo que se ve y es lo que interesa en la transición epidemiológica. Pero a su vez, esos cambios en la morbilidad, en la mortalidad y en la natalidad también producen cambios en la demanda de los servicios sociales y en la demanda de los servicios de salud. Cuando hablamos de servicios sociales nos referimos también, por ejemplo, a educación, ¿no? Nos referimos a los aspectos de agricultura que tengan relación con social, a todo el aspecto social que puede haber en la población. Entonces, no solamente es un sector salud, sino que también los demás servicios sociales se producen cambios. Y ese cambio, en lo que se refiere a salud, se le llama transición de salud. Entonces, estas transiciones guardan relación entre ellas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos con transición demográfica. La transición demográfica nos muestra que el crecimiento de la población
a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Y antes del siglo XIX teníamos un crecimiento poblacional que era bien lento, lo vamos a ver más adelante, y era un crecimiento irregular. A veces aumentaba, a veces disminuía, pero era lento, o sea, había poca población para el espacio que teníamos en el mundo. Sin embargo, para el siglo XX, y específicamente para 1900, ocurre lo que se llama explosión demográfica. Y esa explosión demográfica más o menos se expresa en que en 1900 habían 1.600 millones de habitantes. 1.600 millones de habitantes para el planeta. Sin embargo, al principio del siglo XXI, que ya estamos ahora, somos más de 6.500 millones de habitantes. Es decir, hemos cuadruplicado en apenas unas decenas de años. Entonces, lo que quiero explicar ahora, que no solamente estos cambios que se producen en la población, que han ido de un crecimiento irregular y lento a un crecimiento explosivo y finalmente se mantiene explosivo en el tiempo, ¿no? Que ha cuadruplicado de un siglo para otro la población. Dígale Esto eso no a los es japoneses. una evolución progresiva, regular o constante, sino que es producto de grandes cambios que se producen a través del tiempo, o sea, cambios importantes que se producen a través del tiempo. Si vas a intervenir, levantas la mano, por favor. Ya, no me interrumpas, sí digo. ¿Y esos cambios pueden afectar de diferente manera a todas las poblaciones? Así es, y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el comportamiento de una población a partir de la evolución de su natalidad, a partir de la evolución de su mortalidad y del crecimiento poblacional, se le conoce como régimen demográfico. O sea, ese comportamiento poblacional se le llama régimen demográfico. Y ese régimen demográfico tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es explicar por qué se producen esos cambios en la población mundial. Y como preguntaba su compañera, esos cambios son específicos. Es para cada país. Es más, la transición demográfica, por ejemplo, en nuestro país en particular, lo que se está produciendo en Tacna es completamente diferente de lo que está ocurriendo en Huancavelica. Si lo vamos a dividir en fases, como lo veremos más adelante, la fase de transición demográfica en Tacna es diferente a la fase de transición demográfica que está ocurriendo en Huancavelica o en Cerro de Pasco. O sea, es diferente, es propio para cada población específica. Y es por eso que nace la teoría de la transición demográfica, porque la teoría de la transición demográfica busca explicar esos cambios en la evolución de la población y plantea que es un proceso mediante el cual, principalmente, ocurre cuando la población pasa de niveles altos de mortalidad y de natalidad a niveles bajos en una etapa posterior. ¿Cuáles son los factores que provocan este cambio en la transición demográfica? Hay unos factores, por ejemplo, que son remotos, por ejemplo, el progreso tecnológico, y dentro de ello, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura. No lo encontré, pero hay una lámina, por ejemplo, que muestra que los cambios, por ejemplo, en la mortalidad de la tuberculosis se produjeron mucho antes de la vacuna y mucho antes de la presencia del antibiótico. ¿Qué es lo que cambió para que la tuberculosis empezara a descender, a disminuir la mortalidad? La alimentación. A través de la agricultura, así es. El desarrollo de la agricultura y junto con la agricultura la alimentación hizo que las enfermedades empezaran a disminuir y un fiel ejemplo de eso fue la tuberculosis. Entonces, el desarrollo ese tecnológico más el desarrollo económico a través de un cambio en la estructura productiva y un cambio en la estructura social hizo que se produjeran estos cambios. La democratización política y social que permitió un mayor acceso a la salud, un mayor acceso a la educación, un mayor acceso a la vivienda, por ejemplo, y que permitió junto con eso que la mujer se empoderara y que la mujer adquiriera un mayor rol en el aspecto, en el núcleo familiar, ¿no? Y además, concomitantemente a todos estos cambios, también el proceso de urbanización. Recuerden que para esta época, y lo veremos más adelante, ya se produce la revolución industrial y junto con la revolución industrial, la gente del campo empieza a migrar hacia las zonas industriales y empieza a aparecer la urbanización. Pero este proceso de urbanización en algún momento inclusive se acelera y provoca parte de los cambios que hemos encontrado. Todo eso genera
cambios en las condiciones y mejoras en las condiciones socioculturales. Pero, sin embargo, el factor más importante en la transición demográfica es la mortalidad, que empieza a disminuir. Y entonces, ¿qué factores intervienen? ¿Qué determinantes intervienen en esto de la mortalidad? Uno de los que se les menciona bastante son los avances en medicina preventiva y curativa, los avances en el acceso creciente a los servicios de salud y también las mejoras en los servicios básicos, el acceso al agua, el acceso a saneamiento básico, la producción y la conservación y los transportes de alimentos. Había una agricultura que había mejorado con tecnología y ahora esa agricultura que producía alimentos hacía que se distribuyera a todas partes. Mayores niveles de educación y mayores niveles de ingreso, la reducción de los embarazos de riesgo, ¿no? Con el acceso a la educación y con la incorporación de un rol mucho mayor de la mujer en la sociedad, hace que la reducción de los embarazos de riesgo disminuya y los sistemas de seguridad alimentaria dentro de otros, ¿no? O sea, los alimentos también permiten que no se malogren, que no se echen a perder y que no provoquen más daño. Lo de los embarazos de riesgo no había sido porque ya sabían cómo ayudar a las mujeres a la hora del parto. No, también interviene por educación, o sea, por el hecho de saber que tiene que ir a controlarse su embarazo. No solamente es por eso, sí. ¿En qué? Una billetera. No, nadie me ha enterado nada. Tú eres la de la bolsita de flores. Sí, una billetera azul. No sabía que era billetera. No, había una bolsita de florecitas ¿Dónde azul. está? Yo la vi, pero no llegué a tocarla, lo malo que no la toqué, pero ¿Dónde está? debe estar donde están cosas perdidas. ¿No probaste en buscar ahí en la mañana? No, la dejé en turno anterior. No, entonces tú no eres. Ay, no, me temo Acá que en no el salón sabría de Ricardo. decirte. A ver, ¿en qué salón? Encontré una botella de Coca-Cola. ¿Está en tu sitio ahí? ¿No está? No. Alguien la cogí, dije, porque acá nadie está agarrado. Ya, doctor, gracias. ¿Y cómo vas a hacer para pagar el bus? Voy a preguntarle a lo mejor la cuando perdió. Ojalá que no le hayan robado, eso sería el Ya, colmo. A ver, entonces, la transición demográfica, este es el esquema. En la transición demográfica podemos observar, para el lado izquierdo de ustedes, en línea verde, la tasa de natalidad y en línea roja, la tasa de mortalidad. En sociedades antiguas y tradicionales, o sea, en épocas anteriores, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad proporcionalmente era alta. Y la diferencia siempre era mayor para la tasa de natalidad, de tal manera que siempre había una ganancia, por decirlo de alguna manera, de población. Entonces, pero esa ganancia era pequeña. Nacían bastantes, pero morían bastantes también. Y al final quedaba un poco de población. Pero la transición demográfica hizo que apareciera ese periodo de cambio, por los factores que hemos mencionado, y finalmente hizo que en las sociedades modernas esa proporción tan alta de natalidad y mortalidad disminuyera. Y finalmente, siempre, manteniendo la natalidad por encima de la tasa de mortalidad, hubiera siempre un superávit de población. Ese periodo de cambio es lo que nosotros llamamos transición demográfica. Y ahora lo vamos a explicar con más detalle. Existe la transición demográfica en países desarrollados y una diferente que ha ocurrido en países en desarrollo. En países desarrollados, lo que ustedes pueden observar hacia la izquierda es que la tasa de mortalidad, la línea roja, desciende antes que la tasa de natalidad. Sin embargo, la diferencia siempre se mantiene, aún en el periodo de cambio, se mantiene pequeña. Por lo tanto, la tasa de crecimiento, aunque fue mayor de todas maneras, la población aumenta, pero aumenta de manera lenta. O sea, sigue aumentando, pero de manera lenta. Y este periodo de transición duró solamente 200 a 300 años. Como siempre hay de todas maneras un aumento de población, a pesar de que la natalidad y la mortalidad disminuye, siempre hay un superávit y siempre se incrementa la población, como lo veremos más adelante. A esto se le llama revolución demográfica, porque de todas maneras crece la población. Si antes habían 10, ahora hay 20. No es 10, sino 20. No es que se mantiene 10 todo el tiempo, no. Sin embargo, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando aparece una tecnología nueva, un smartphone nuevo, lo último en un smartphone,
o lo que es, digamos, en realidad virtual, el último juego en realidad virtual. Ustedes se enteran, ¿verdad? Aparece en Corea, aparece en Japón, en Estados Unidos, ustedes se enteran. Pero ustedes dicen, qué problema. ¿Por qué? ¿Por qué problema? Porque eso recién se va a incorporar o va a venir a nuestro país dentro de 2 o 3 años. Pero en Estados Unidos, en Japón ya está funcionando, ¿cierto? Ya se vende. Acá todavía no llega. Salvo que algún familiar vaya y lo traiga de allá, ustedes todavía no lo van a tener sino hasta dentro de 2 o 3 años. ¿Correcto? Ya. Bueno, algo similar pasó en la época anterior en lo que se refiere al crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque así como en países desarrollados empieza a disminuir la tasa de mortalidad por algunos factores que se empiezan a conocer, esos mismos factores, digamos, le sacamos copia, nos copiamos, ¿no? Y lo aplicamos en los países en desarrollo. Fatal. Y eso ocurre y hace que en el caso de los países en desarrollo, la tasa de mortalidad descienda mucho más rápido que lo que ocurrió en los países desarrollados. Irónico. Déjame terminar, por favor, no me interrumpas, te lo voy a agradecer. Y eso significa que la tasa de natalidad, a pesar de que la tasa de mortalidad disminuye más rápido, la tasa de natalidad disminuye de una manera más lenta. O sea, hay 2 diferencias. La primera, que la mortalidad en países en desarrollo disminuye, pero de manera lenta. En cambio, nosotros disminuye más rápido. Y en países desarrollados la tasa de natalidad disminuye también, casi junto, poco después, lo vamos a ver más adelante, poco después disminuye también, pero en el caso nuestro disminuye más rápido. Y eso hace que la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad sea mucho mayor a que la diferencia que hay en los países de desarrollo. ¿Y qué significa esto? Esto significa más población. Por tanto, la tasa de crecimiento poblacional o de crecimiento vegetativo es muy alta para los países en desarrollo. Y a eso se le llama explosión demográfica. Y otra diferencia importante es que la transición demográfica, en el caso de los países de desarrollo, duró menos de 100 años. Mientras que en los países desarrollados se tomó su tiempo de 200 a 300 años, en los países en desarrollo duró mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque copiamos. ¿Qué copiamos? Copiamos, por ejemplo, las vacunas, copiamos los equipos, la tecnología de los países en desarrollo, lo copiamos y empezamos a aplicar. Porque no íbamos a esperar 20 años, 30 años, 40 años, 50 años para recién traerla acá, ¿no es cierto? Los asumimos de inmediato. Y eso hizo que la tasa de mortalidad disminuyera mucho más rápido, a diferencia de lo que ocurrió en los países de desarrollo. En los países de desarrollo, primero vino el desarrollo económico, vino la industrialización, ¿se acuerdan? La revolución industrial, lo vamos a mencionar más adelante. Vino la revolución industrial, se llenó de progreso los países y junto con eso disminuyó la tasa de mortalidad y posteriormente la tasa de natalidad. Pero acá no, acá todo eso llegó de porrazo y por tanto la tasa de mortalidad cayó mucho más rápido. Sí. Así como la mayoría de gente que está acostumbrada a hacer sus casas como caen, porque yo he visto la diferencia entre una casa norteamericana, casa peruana, por más que sean de la misma clase media, y hay una gran diferencia. Acá hacemos la casa como cae, o sea, la habitación y ya está. Nos acomodamos como podamos ya, aunque tengas la casa grande y aunque sea ponemos la cocina en la sala. De verdad, he visto casas así. En cambio, ya no. Primero se toma su tiempo todo eso. Lo que pasa es que ya hay normatividad y la normatividad en los países exteriores se respeta y en cambio acá... Es divertido acá por un lado, pero por otro no muy bonito si no sale bien. Bien, la cuestión es que ustedes acá quiero que lo vean gráficamente lo que estamos mencionando. En la primera parte, en la parte izquierda, ustedes ven cómo iba el crecimiento de la población en las sociedades antiguas, en los países de 1750 a 1800. El crecimiento proporcional, el incremento de la población era un incremento pequeño. Nacían bastantes, pero también morían bastantes, ¿correcto? Aparece la etapa industrial y entonces la población empieza a crecer un poco más, pero de manera regular, ¿no? De manera regular empieza a crecer. Esto es la revolución demográfica. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este tiempo, en este periodo de 200 a 300 años en los países en desarrollo, rápidamente es copiado en los países en desarrollo. Y los países en desarrollo, que es un periodo, digamos, que así debería seguir, ¿no es cierto?, la revolución demográfica acá. Esto yo lo he colocado a propósito. Así debería ir. Pero, ¿por qué ocurre este salto? Porque los países no desarrollados empiezan a aplicar lo que han hecho acá y empieza a haber un incremento de la población porque no solamente baja la mortalidad, sino que la tasa de natalidad
no baja junto con la tasa de mortalidad. Y entonces miren cómo se dispara a partir de 1950. Costumbres Y que se eso es lo que se mantienen. llama explosión demográfica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esa explosión? Porque el aumento, el incremento de la población anual se dispara, explota. Por eso se le llama explosión demográfica. Profesor, ¿puedo decir algo? Me callo. Déjame terminar la clase porque tus comentarios no me están ayudando. Lo siento. ¿Qué es teoría de la transición demográfica? Malthus en 1798 estudió el crecimiento poblacional. ¿Por qué lo estudió? Porque él estaba preocupado. Él decía que el crecimiento poblacional para él era de crecimiento geométrico. Y estaba preocupado porque los recursos que necesitaba para esta población, es decir, los alimentos, crecían en forma aritmética. Es decir, mientras los alimentos crecían así, la población crecía así. Entonces iba a haber un momento de quiebre en que los alimentos no iban a alcanzar para cubrir a la población. Y por eso es que Malthus propone que va a haber una catástrofe y sugiere que empiecen a haber restricciones. ¿Y qué es lo que sugiere? Sugiere que haya menos matrimonios, que la gente se case menos y que la gente tenga menos hijos. Así de drástico. Por eso es que a Malthus se le achaca lo del control de la natalidad. Landry, en 1909, analizó los cambios que habían en la baja de la fecundidad asociados al desarrollo económico, y eso lo hizo en Francia y en otros países europeos, y él estructura la revolución demográfica. La revolución demográfica en 1945, y él se basa su revolución demográfica en 3 etapas según el tipo de economía de cada país, ¿no? Y habla de una economía primitiva, de una economía intermedia y de una economía moderna como etapa sucesiva, es decir, primero se cumple la primitiva, luego pasa intermedia y luego pasa la moderna. Thomson en 1929, con el nombre de evolución demográfica, considera también las 3 etapas, pero él lo estudia en Estados Unidos, o sea, lo aplica en Estados Unidos, su teoría, y utiliza como variable rectora en el crecimiento poblacional asociado a la baja de mortalidad, además, o sea, utiliza la mortalidad, además de la fecundidad, siempre asociado con el desarrollo económico. Nordestein es en 1945 el que plantea la transición demográfica. Él plantea la teoría y generaliza aplicándola a los cambios que se produjeron en otros países, la generaliza hacia los demás países, ¿no? Y él plantea 3 etapas al inicio, pero posteriormente se le añaden 2 etapas más, ¿no? Que es la que nosotros vamos a revisar ahora. Estas son, si ustedes la quieren observar, la primera etapa. ¿Qué observan en la primera etapa? Fíjense aquí en el cuadro, porque esta es cuestión de interpretar. Les voy a explicar brevemente toda la teoría, pero después lo vamos a revisar con detalle. En la primera etapa, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son altas, proporcionalmente. Y la diferencia permite este crecimiento poblacional. O sea, poquito. ¿Por qué? Porque nacen bastantes, pero mueren bastantes. La población crece poquito. En la segunda etapa de la transición demográfica, la tasa de mortalidad, como ustedes observan en la línea azul, empieza a caer. Pero no cae junto con la tasa de natalidad en la segunda etapa. La tasa de natalidad más o menos se mantiene o baja muy poco. De tal manera que ese gradiente, esa área interna, es lo que permite que haya un crecimiento poblacional mayor comparado con la primera etapa. ¿Por qué? En este momento, en la fase 2, nacen más de lo que mueren. Nacen más de lo que mueren. Para la etapa 3, la tasa de mortalidad sigue cayendo, la tasa de natalidad sigue cayendo, la tasa de mortalidad, y la tasa de natalidad empieza a caer. Sin embargo, a pesar de que empieza a caer, como estaba muy alta, sigue habiendo de todas maneras un gradiente y la población sigue aumentando. Para la cuarta etapa, la tasa de natalidad se mantiene baja, y la tasa de natalidad también empieza a alcanzar. Ya más o menos se tienen iguales, y por eso que el crecimiento poblacional, que es esta área, ya es menor. Pero la población en las 2 etapas anteriores ya se disparó. Ya se disparó la población y hay bastante población en el mundo. Pero en esta etapa ya el crecimiento es menor. Y finalmente, la quinta fase es que la tasa de mortalidad se mantiene constante, pero la tasa de natalidad es la que baja mucho más. Mientras que acá la tasa de natalidad está por encima y siempre hay un crecimiento poblacional,
acá la tasa de natalidad está por debajo, y entonces nacen menos y mueren más. Por tanto, la población, como lo observan arriba, la población disminuye. La Esto población se está disminuye. poniendo bastante feo. ¿De acuerdo? A esa fase le llaman decrecimiento natural. Natural, inteligencia artificial. Bien, veámoslo por partes. En la fase 1, que le llaman etapa inicial o etapa pretransicional, o también conocido como antiguo régimen demográfico, la mortalidad y la natalidad son de niveles altos y fluctuantes. ¿Por qué fluctuantes? Porque suben y bajan. Suben y bajan. La tasa de crecimiento es baja, ya les expliqué por qué, ¿no? O es casi estacionaria, llega a menos del 1%. Y la mortalidad es principalmente por enfermedades transmisibles. Pero también la mortalidad también ocurre por las guerras, por las crisis de alimentos y por las epidemias. Epidemias, endemias que se incrementan, por eso también ocurre la muerte. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Esta etapa corresponde a la etapa preindustrial. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVIII, antes de la etapa industrial, ¿no? Se produce, durante esta etapa, se produce la primera revolución industrial y empieza a aparecer el proceso acelerado de la urbanización. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Que la gente viene de los campos, viene hacia las zonas industriales. Como empiezan a aparecer las fábricas, empiezan a aparecer, ¿no?, los talleres, la gente en el campo empieza a venirse hacia los talleres, hacia las fábricas, y empieza alrededor de la fábrica a urbanizarse las casas. Empiezan a haber viviendas alrededor de las casas. Al inicio, precarias. La gente vivía sin nada, vivía sin sistema de agua, sin sistema de desagüe, paupérrimos. Pero, de todas maneras, poco a poco se fueron formando las ciudades y se fueron organizando. Entonces, en esta etapa ocurre el proceso acelerado de urbanización. Junto con ello, viendo todos los problemas que atraía esta acumulación de personas, mejora la atención médica y mejora también el sistema de servicios de salud. Y obviamente, como aparecen las fábricas, a pesar de todos los problemas que trajo con eso, el hacinamiento, el mal saneamiento básico y la falta de agua, de todas maneras hay una mejor distribución del ingreso porque ahí al final todos salen ganando un poco, ¿no es cierto? En la etapa 2, que es el descenso de la mortalidad, como mencionamos también, ocurre disminución de la mortalidad a 25 por 1000, 25 fallecidos por cada 1000, y principalmente ocurre una disminución de la tasa de mortalidad infantil. Hay un lento descenso de la tasa de natalidad, o sea, la tasa de natalidad disminuye pero bien tenue, ¿no?, o se mantiene constante y hace que haya un incremento de la tasa de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento vegetativo, y hace que el crecimiento poblacional se vuelva alto. Por eso es que la población incrementa. Y como la tasa de mortalidad disminuye, ¿qué pasa con la esperanza de vida? La esperanza de vida se incrementa, ¿no? La gente ya empieza a vivir más años, ¿no? Pero además de eso, como lo veremos más adelante, la población infantil, que era la que más había, la población infantil empieza a disminuir, pero empiezan a crecer las poblaciones jóvenes. Por eso es que rejuvenece la estructura por edades de la población. Y eso lo veremos un poquito también cuando vemos pirámides poblacionales. ¿Qué característica tiene esta época? Esta época ya corresponde a la etapa industrial, siglo XVIII. Mejora la alimentación. Recuerden que el principal factor para la mejora de esto era la agricultura. Hay incremento de la tecnología, ¿no?, de las tecnologías agrícolas, y por tanto se mejora el rendimiento de los cultivos, y eso mejora la presencia de alimentos y mejora la alimentación, mejora la tecnología y las condiciones sanitarias. La tecnología también no solamente es para la parte agrícola, también es para la salud, mejora la ciencia médica y mejora también la higiene personal, mejora la educación, ¿no? Entonces todas esas condiciones hacen que disminuya mucho más la tasa de mortalidad. En la etapa 3, ya además de que empieza a disminuir la mortalidad, ya empieza a aparecer el descenso de la fecundidad, de la natalidad. La natalidad es el número de nacidos vivos, no sé, el número de niños nacidos vivos. La fecundidad, la tasa global de fecundidad, es el número de hijos por mujer en edad fértil, ¿no? Están relacionadas, no son lo mismo, están relacionadas. Entonces, hay un descenso del número de hijos por mujer, ¿no es cierto?, en edad fértil. Al final de la transición, o sea, el final de la transición es el final de la caída. Entonces, sigue el descenso de la tasa de mortalidad, sigue el descenso,
y se inicia el descenso de la tasa de natalidad o de la tasa de fecundidad. La tasa de crecimiento poblacional o vegetativo se estabiliza, ¿no? Ya empieza a declinar, ¿no? Pero los valores son medianamente elevados y sigue creciendo, la población sigue creciendo. La característica principal de esta fase es el descenso de la fecundidad, más que de la mortalidad. Fíjense cómo cae la natalidad cae rápido. El país que principalmente incorpora la disminución de la natalidad es Francia. Francia es el que da el primer paso en el control de la natalidad en el mundo, ¿no? Y ellos dan el ejemplo y ellos empiezan, y junto con ellos los demás países empiezan a copiarse. Y además sigue el descenso de la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué características hay en esta fase, en esta etapa? Se produce en los países industrializados, hay un descenso rápido y sostenido de la tasa de natalidad, de la tasa de fecundidad, desde 1930 a 1940, baja de 35 a 17 por 1000 nacidos vivos. Se acelera mucho más la urbanización, se forman ya las ciudades, las grandes urbes, hay cambio en la producción agrícola. ¿Por qué? Porque el agricultor ya no solamente siembra para vivir, ya no siembra solamente para llenar su mesa y alimentarse o alimentar a su familia, sino que el agricultor ya empieza a producir para el mercado, para venta. Ese cambio hace que aparezcan nuevos mercados y mejore un poco más el desarrollo de la población agrícola. Hay acceso a los anticonceptivos, como mejora la educación, mejora el conocimiento y la mujer adquiere un rol mayor en la sociedad, también se produce un acceso a los métodos anticonceptivos y la mujer se incorpora a la educación y al mercado laboral. Y esto también trae consigo un cambio en el rol de la familia. La familia se hace más pequeña, menos numerosa, menos hijos, ¿no es cierto? Se hace más funcional, la mamá también ya trabaja, no solamente se queda en la casa, y aparecen nuevas estructuras económicas y nuevas estructuras sociales. La fase 4, o la etapa 4, habla del nivel bajo y estable de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Entonces, ya se estabiliza, pero ojo que la estabilización ya no es a nivel alto. Arriba también están estables en la etapa 1, pero están arriba. En cambio acá la estabilización es a nivel bajo, ¿no es cierto? Y entonces la tasa de mortalidad está entre 6 y 8 fallecidos por cada 1000 y la tasa de natalidad está entre 15 y 17 por cada 1000 nacidos vivos. Y la tasa de crecimiento vegetativo tiende a ser 0, es decir, se estabiliza y el crecimiento poblacional casi ya no se produce. ¿Dónde se produce esta fase? En los países postindustriales, donde la tasa de natalidad se iguala a la tasa de mortalidad y el crecimiento poblacional se estanca. Además, el equilibrio de la tasa de crecimiento poblacional pasa a niveles mucho más bajos que la etapa 1, que es lo que les mencionaba, ¿no? En la lámina anterior, aquí, esta es la etapa 1, ¿cierto? Y acá está estabilizado, pero en niveles altos, en niveles de 40%. En cambio, en esta etapa está estabilizado, pero en niveles bajos. Esto es típico de sociedades muy urbanizadas en las que los servicios superan a la producción industrial. Tengo mis dudas con respecto a eso. Países europeos, ¿cierto? Y finalmente la etapa 5, donde la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad, ¿no? Y en este caso, la tasa de crecimiento, si no es 0, la tasa de crecimiento está por debajo de 0. Es decir, la población disminuye. ¿Qué características tiene esta población o dónde se produce esto? Aquí está. Solo se produce en países industrializados como países europeos. Alemania, España e Italia son los que tienen problemas en este momento de ese tipo. Pero ¿por qué? ¿Por qué ahorita ellos han aumentado su población? Ellos han aumentado su población, ¿por qué? Por la presencia de migrantes. Como los migrantes vienen con otra cultura, donde el número de hijos para ellos no es problema, y pueden tener 3, 4, 5, 6 hijos, ellos, gracias a la población migrante, es que ellos tienen población. Son españoles, pero hijos de migrantes. Esta población migrante tiene No sabía, España tiene problemas de natalidad, ¿no? Que no son los mismos de los españoles. ¿Y el Perú en qué etapa está?
Ay, qué alivio, estamos regular. Estamos en etapa 4. Yo no sé ¿Cierto? por qué los europeos hacen tanta payasada. Perdóneme la palabra, profesor. Por favor. El Perú está en etapa 4. El Perú está en etapa 4 y está en que la tasa de mortalidad se está igualando a la tasa de natalidad y donde el superávit es todavía pequeño. Nuestra tasa de crecimiento está alrededor de 2 y fracción, 2.4, 2.5, ¿no es cierto? Pero debe llegar a 1 más o menos, ¿no? Esa es la tendencia, que sea 1 en el tiempo. Sí, para que luego terminemos teniendo migrantes que tengan más bebés. Y ahí es donde aparecen las Eso pirámides no está poblacionales. bien. La pregunta es, ¿cómo se interpreta esto? ¿Es cuestión de mirarlo nada más? No. Ahora que hemos hablado de transición demográfica, aprendamos a interpretar estos gráficos. Esto representa, por ejemplo, las tasas, la primera de 1970, las tasas de crecimiento de natalidad altas y la de mortalidad altas. Por eso es que la base es ancha. Como nacen bastantes niños, pero no llegan arriba, no llegan a mayor edad. ¿Por qué? Ay, Porque no. nacen bastantes niños, pero de niños también se mueren. Por eso la base es ancha. Y ustedes observan que en la parte de arriba, en la parte donde deberían estar los adultos mayores, casi no hay adulto mayor. Ni La varones. punta se estrecha. Conforme ocurre la transición demográfica, para 1990, ustedes observan que la base de la pirámide se ha estrechado, ¿no es cierto? Entonces ahora nacen menos niños. Pero a la vez que nacen menos niños, esta población se mantiene viva, pues es que va engrosando la parte media de la pirámide. Y ustedes observan que la parte media, a diferencia de 1960, es más ancha. ¿Y ustedes dónde están? Ah, perdón, y la punta en 1990 es más ancha también, es decir, la población ya llega a adulto mayor, a edades de 70, 75, 80 años. Se está incrementando la población geriátrica. Y ahora estamos en 2013, que no está muy diferente del 2019. ¿Y qué observamos acá? ¿Dónde estaban ustedes en 2013? ¿Qué edad tenían? 13. Ah, Estaba en ¿ustedes están acá? secundaria. Acá están, ¿ve? Acá. Acá. Algunos. Que todavía hay gente que 13, sigue 14, muriendo. 15 años. Están acá. Entonces ustedes nacieron menos que antes, mucho menos que antes, ¿no? Y se mantienen vivos. Y se supone que van a llegar en mayor cantidad a la etapa de adulto mayor. ¿De acuerdo? Y eso explica por qué la punta de la pirámide es mucho más ancha que 1990 y mucho más ancha que 1970. Porque la población adulto mayor está manteniéndose en mayor, o se tiene mayor esperanza de vida y vive más. Alegría Pero para los nietos. eso también tiene sus memorias, porque como lo veremos adelante, también trae sus problemas de morbilidad. Sí, ibas a decir algo. Creo que también la población era mucho más antes, porque me acuerdo que mi abuela me contó que cuando ella era niña, aparte de que había cosas que eran un poco raras para su época, que hoy sí son entre Sintetiza. comillas, sus amigas a veces cuando su papá tenía un amigo, resulta que a veces el amigo tenía un hijo y aunque estaba en colegio, hacían una especie de trato y a los días ya la niña se estaba literalmente casando o con el amigo del papá o con el hijito del amigo del papá. O sea, rápido ya las casaban y tenían también sus bebés. Pero eso ocurría antes. Y eso es lo que mantenía la tasa global de fertilidad. Así que tampoco me vengan con que el embarazo adolescente es algo Pero ahora eso ha reciente. disminuido porque ahora las mujercitas van al colegio y ya saben lo que es embarazo y lo que es embarazarse a edades tempranas. No lo entiendo, lo que pasa es que Ya, las por favor, matrimoniaban. Presidente, por favor, déjame acabar la cosa. Entonces, la idea de la pirámide poblacional es que no solamente ustedes observen eso y no la sepan interpretar, interprétenlo. Y lo mejor es cuando no solamente ustedes tienen una imagen, sino cuando tienen las imágenes sucesivas para que vean cómo ha sido la evolución de la población, en este caso de la población peruana. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto qué es lo que ha ocurrido en la evolución de la población a nivel mundial y a nivel de Perú. Veamos ahora transición demográfica, epidemiológica, perdón. En 1940 se pretendía aplicar los descensos de la mortalidad que se produjo en Europa en los últimos 200 años como algo que estaba atribuido a los avances en la tecnología médica y al mejoramiento de los recursos económicos, ¿no? Especialmente aquellos que estaban relacionados con alimentos. Sin embargo, McKeown en 1978, que es un epidemiólogo, él trató de explicar que fue por resistencia a las infecciones.
¿no? Y que esa resistencia a las infecciones era derivado a la mejoría de la nutrición porque mejoró, ¿se acuerdan que les mencioné? La agricultura. Sin embargo, Frederiksen en 1969 propuso que la tasa de mortalidad, la morbilidad y la natalidad más la organización del sistema de salud ocurrían en estrecha relación con los procesos económicos, con los cambios que se producen en la economía y que estos cambios tenían etapas y que estas etapas para él eran 4 según los estadios de la sociedad. Y él habló de la sociedad tradicional, la transicional temprana, la transicional tardía y la etapa moderna. Pero Abdel Brand en 1971 publicó en su artículo de transición epidemiológica la teoría de la transición epidemiológica y en él propone, en esa teoría, que el cambio poblacional estaba basado en la transición demográfica europea y que este cambio era principalmente por la morbilidad. Entonces, ¿qué decía él? Que si bien es cierto, estábamos yendo con tasa de mortalidad elevada, pero que esta tasa de mortalidad elevada era por enfermedades transmisibles, pasamos a una etapa de mortalidad reducida, pero que en la mortalidad reducida las enfermedades, o moríamos por enfermedades no transmisibles, ¿no? O sea, esa era la sucesión de una etapa de mortalidad alta por enfermedades transmisibles a una etapa de mortalidad baja, pero por enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué es para Unram la transición epidemiológica? Son los cambios que se producen a largo plazo en los patrones de muerte, en los patrones de enfermedad, en los patrones de invalidez y que caracterizan a una población específica, como les mencioné yo al principio. Es decir, esta transición epidemiológica, así como la transición demográfica, se produce para cada región en específica. La transición epidemiológica en Tacna es completamente diferente a la de Tumbes, que es completamente diferente a la de Loreto, que es completamente diferente a la de Huancavelica. Cada uno de ellos maneja su propio contexto de enfermedad y de mortalidad. Por tanto, es específica la población, específica el país. Lo que ocurre en Perú no ocurre en Chile y no ocurre en Estados Unidos. Somos diferentes. Entonces, y estas, además, están junto con las transformaciones demográficas, que son los cambios poblacionales, con las transformaciones sociales, que tienen que ver con los aspectos culturales y con los aspectos económicos de una manera más amplia. Es decir, la mortalidad, la enfermedad de validez no caminan por sí solas, caminan junto con su contexto, con su contexto social, con su contexto demográfico, con su contexto económico. Unram considera que las variaciones que hay en los patrones de salud y en los patrones de enfermedad son parte de los cambios de la población. Y que estos cambios él los puede distinguir, que él los puede clasificar, que él los puede tipificar. Que estos cambios, si bien es cierto, son un sistema complejo y que este sistema complejo interactúa con los determinantes y los factores demográficos, económicos, sociológicos, sin embargo, a pesar de que es complejo, estos cambios son sucesivos. Y como son sucesivos también pueden definirse de manera concreta, ¿no? Y se pueden caracterizar. Entonces él caracteriza al principio en 3 etapas y posteriormente añade 2 etapas más. ¿Cuál es la forma de caracterizar estas etapas de la transición epidemiológica? Para evaluar los cambios que se producen en la morbi-mortalidad. En la primera etapa, para Unram, es la etapa de la pestilencia y la hambruna. ¿De qué se caracteriza esta etapa? De una mortalidad elevada, con fuertes fluctuaciones. ¿Se acuerdan? Etapa demográfica 1, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Mortalidad elevada, con fuertes fluctuaciones. Tasa bruta de natalidad elevada, ¿no es cierto? También, ¿se acuerdan? La primera etapa de la tasa de la teoría demográfica o de la transición demográfica. Y junto con eso, una esperanza de vida baja, ¿se acuerdan? Pero esta esperanza de vida también baja era fluctuante, pero no era una fluctuación muy amplia, ¿no? Es decir, con el ejemplo que les puse al principio, 35 años, no es que vivían hasta los 80, no, sino que vivían 35, 37, luego bajaban otra vez a 33, luego otra vez a 35, o sea, en eso fluctuaba en promedio la tasa de mortalidad. Y el crecimiento poblacional está determinado más por la reducción de la mortalidad que por el aumento de la natalidad. Ahora, ¿qué características tenía esta etapa? La tasa de mortalidad era mayor en niños, ¿se acuerdan que se lo mencioné también? Mayor por neumonía y por diarrea, y que era también mayor en mujeres jóvenes, o sea, mamás en edad fértil. Jóvenes, en esa época, tal como mencionó su compañera, las mujeres tenían de muy joven hijos,
y entonces morían de tuberculosis o principalmente de fiebres puerperales después de dar a luz. En las poblaciones había bastante hambre y había desnutrición severa porque había carestía, ¿no? Y no había comunicación también para que llegaran los alimentos a las poblaciones. Las epidemias en este momento no existían vacunas, eran muy frecuentes, y las endemias también, en las enfermedades prevalentes de cada zona, también elevadas, especialmente las transmisibles, las parasitarias y las carenciales. En la etapa 2 es la etapa de descenso y la etapa de la desaparición de las pandemias. Esta de acá tiene una similitud con la etapa 2 de la transición demográfica. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad disminuye, ¿no? Pero disminuye ¿por qué? Porque se reducen y desaparecen las epidemias. La tasa de natalidad se mantiene alta, ¿se acuerdan? Etapa 2 de la transición demográfica. La esperanza de vida aumenta, ¿por qué? Porque como mueren menos, viven más. Pero el crecimiento poblacional vegetativo se mantiene por reducción de la tasa de mortalidad y por la tasa de natalidad elevada. En esta etapa persiste la mortalidad más en niños y mujeres jóvenes por patologías del periodo materno-infantil, en especial las enfermedades transmisibles. Hay menos desnutrición en esta etapa, pero a pesar de que disminuyen las enfermedades transmisibles, todavía predominan las endemias, predominan las enfermedades parasitarias y carenciales. Sin embargo, característicamente en esta etapa empiezan a aparecer las enfermedades no transmisibles de manera proporcional.